no se dedican a glaucoma específicamente, pero que sí ven glaucoma en su práctica diaria, que es una enfermedad muy común, la enfermedad por cierre angular, y vamos a hablar entonces del espectro de esta enfermedad. Recordar que el glaucoma de ángulo cerrado es la forma que deja más ciegos en el mundo. Hay muchos más ciegos por glaucoma de ángulo cerrado crónico asintomático que por un glaucoma agudo, mal llamado glaucoma agudo. Y recuerden que el glaucoma primario de ángulo abierto es un diagnóstico de exclusión, por definición. Una vez que excluí todas las otras posibles formas de glaucoma secundario o de ángulo cerrado, recién ahí puedo estar seguro que es un glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, hay que entender la enfermedad por cierre angular como un continuo de enfermedad, en el cual al inicio hay un desorden anatómico y funcional que si lo dejamos va a llevar a una obstrucción de la malla trabecular, que al principio es aposicional, pero es cuestión nada más de tiempo de que se vayan formando sinequias y eso lleva a una elevación de presión y llevamos a la etapa final de la enfermedad, que es el glaucoma de ángulo cerrado. Pero el paciente primero pasó por todas estas etapas en las cuales tal vez se hubiera podido tratar. Entonces, el glaucoma de ángulo cerrado, el glaucoma primario de ángulo cerrado, es tal vez una de las pocas formas prevenibles de glaucoma que tenemos. Desde hace muchos años, desde el 2003, en realidad, la clasificación de Foster es la que se utiliza para la enfermedad por cierre angular. Están en desuso todas las clasificaciones antiguas de subclínico, intermitente y todo lo demás. Y nos da la idea de continuo de enfermedad, como decíamos. Nos clasifica la primera etapa en sospechoso de cierre angular primario, que es aquel paciente que tiene un contacto iridotrabecular en 180 grados. Nada más que eso. Y un contacto, por supuesto, aposicional. Si nosotros eso sigue, digamos, va a llegar a la etapa de cierre angular primario, que es ese contacto iridotrabecular en 2 o más cuadrantes, o sea, 180 grados, pero que ya empieza a haber evidencia de que se está cerrando. Hay sinequias, hay pigmento disperso, hay cambios en la configuración de las fibras del iris, y es en este capítulo, en esta parte donde entra el mal llamado glaucoma agudo, es el cierre angular agudo. Cada uno de ellos tiene sus estudios estrellas. Y como etapa final de la enfermedad, el glaucoma, cuando ya hay daño en el nervio óptico y campo visual. No me cambia. Ahí. Entonces, clásicamente se menciona el bloqueo pupilar como la causa de la enfermedad por cierre angular y la iridotomía periférica como su tratamiento. Y ya desde hace mucho tiempo la ICIO nos mostró que la probabilidad de que un sospechoso de cierre se pase a cierre angular primario es la misma que una persona normal pase a sospechoso. Entonces, ¿valdría la pena tratar a todos los sospechosos de cierre angular si la probabilidad de que pase a cierre angular primario es la misma que la que un normal pase a sospechoso? Y la evidencia dice que en principio no habría que hacer iridotomía a todos los sospechosos, es decir, cierre en 2 cuadrantes sin nada más. El subtrial nos dijo que en realidad el número necesario para prevenir un cierre angular primario es tratar a 44 personas. Tendríamos que tratar a 44 para evitar una conversión a cierre angular primario. Por tanto, no estaría recomendada hacérsela a todas las personas que tengan sospecha de cierre angular. ¿Y por qué no? Porque, bueno, en realidad, si bien es raro, no es inocua, pueden ocurrir cosas raras. Pero estos estudios realmente son aplicables a nuestro medio. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de controlar cada 6 meses a un sospechoso de cierre angular en los medios en los que trabajamos, como para ver si no se convierte en un cierre angular primario. Y además, esto es a 72 meses. ¿Y después qué pasa? Entonces, bueno, sí, la evidencia dice eso, pero no sé qué tan aplicable pueda ser realmente a nuestro medio. Lo que sí, no hay duda de los sospechosos que tenemos que tratar. Sospechosos, vuelvo a reiterar, solamente aquel paciente que tiene aposición en 2 cuadrantes, nada más que eso. Si ya tiene presión intraocular elevada, sinequia, ese es otro tema. Entonces, los que sí se sabe que hay que tratar son aquellos pacientes que necesitan medicamento que les puede llegar a precipitar un cierre angular agudo, pacientes que hay que dilatarlos frecuentemente, diabéticos, patologías maculares, qué sé yo, si hay antecedentes en la familia de enfermedad por cierre angular. Y bueno, si no lo podemos seguir o no tenemos posibilidades de controlar al paciente, si el paciente lo quiere hacer. Obviamente, si el paciente tiene catarata visualmente significativa, se le hace una FACO y se terminó el asunto. Hay un montón de medicamentos que pueden precipitar un cierre angular agudo, o sea que eso hay que indagarlo intencionadamente en la historia clínica del paciente. Ahora, hay 1/3 de los pacientes con ángulos cerrados que no abren con iridotomía, ¿tá? Y de los que sí abren con iridotomía, a los 5 años el 20% se vuelve a cerrar. Entonces, no es nada más hacerle la iridotomía y chau, se va para su casa, sino que hay que hacerle la iridotomía y volver a controlarlo. Porque puede ser que se vuelva a cerrar o que directamente nunca haya abierto.
¿ah? Entonces, las iridotomías hay que controlarlas. Y esto se puede dar porque el bloqueo pupilar no es el único mecanismo de cierre angular. Hay otros mecanismos. Es una combinación de factores anatómicos y funcionales. Entonces, el abordaje es, bueno, si abrió con la iridotomía, listo, se volvió un ángulo abierto, se sigue como ángulo abierto. Ahora, si no abrió, estamos frente a un cierre angular persistente post-iridotomía. Y estos son los pacientes en los que hay que ampliar los estudios para ver cuál es el factor de cierre persistente. Estamos frente a un iris plató y por eso no alcanzó con la iridotomía para abrir. Hay otro mecanismo que ya lo describió Kiuli hace muchísimo tiempo, que menciona que el iris es como una esponja y normalmente el iris, cuando está en semimidriasis, debería achatarse en los bordes. Bueno, parece que hay gente que no solo no se les achata, sino que se le agranda. Entonces, ese es el mecanismo que hace que se cierre el ángulo y no es un mecanismo en el que solemos pensar realmente. El cristalino es el que está haciendo que se mantenga este cierre persistente. Entonces acá hay dos índices importantes que ya más o menos nos mencionó la doctora Mariana, el índice cristaliniano y la bóveda cristaliniana. La bóveda cristaliniana, una línea por imagenología de espolón-espolón hacia la cápsula anterior del cristalino. Lo que nos mostró la evidencia es que en las personas normales es alrededor de 300, en las personas con ángulo cerrado es alrededor de 900. O sea, obviamente eso es estadísticamente significativo y se acepta que por arriba de 600 es un cristalino más bien anteriorizado. Hay otro índice que es importante que se saca por eco, que es el índice cristaliniano, que nos dice qué tan grueso es ese cristalino para ese ojo. Es decir, lo que mide es el grosor del cristalino sobre la longitud axial por 10, mayor o igual a 2.09, se habla de que es un índice cristaliniano elevado y que el cristalino es el factor que está haciendo que el cierre persista después de haber hecho las iridotomías. Entonces, uno de los estudios claves en esto es el estudio Eagle, que habla en pacientes con cristalino claro, pero tiene sus criterios muy importantes, sus criterios muy específicos. Nos habla de pacientes que tienen glaucoma o pacientes con un cierre angular primario con la presión por arriba de 30. ¿Okay? No es cualquier sospechoso de cierre angular con cristalino claro que le vamos a estar volando el cristalino. ¿Tá? Hay factores disposiciones muy estrictas en este estudio. ¿Tá? Lo que demostró el estudio es que la extracción de cristalino claro debería ser considerado como un tratamiento inicial para glaucoma de ángulo cerrado y para personas con cierre angular primario con presión por arriba de 30. ¿Tá? Eso es lo que nos dice la evidencia. Entonces, cuando el glaucoma del paciente está médicamente controlado, la evidencia es a favor de hacerle solamente la FACO. Cuando el glaucoma está médicamente descontrolado, hacerle una FACO-TRAVE mejoraría el control de la presión. Estamos hablando de que mejoraría el control de la presión la FACO-TRAVE versus solo la FACO en 2 milímetros de mercurio, que puede parecer no muy importante, pero ya sabemos desde hace mucho que cada milímetro de mercurio cuenta y que cada milímetro de mercurio que bajemos puede disminuir hasta un 19% la progresión de la enfermedad del paciente. Entonces, bueno, hay que planteárselo también. La editorial de Azuara Blanco, que es el autor del estudio Eagle, frente a esta especie como de moda de sacar cristalino claro a todo lo que tenga el ángulo más o menos cerrado, hizo una aclaración de que no se debería deducir que la cirugía de cristalino transparente es obligada en todos los casos y que la iridotomía acompañada de medicación permite un buen control de la enfermedad en la mayoría de los casos. Acuérdense los criterios. Sirve para cierre angular primario con presión por arriba de 30, pacientes mayores de 50 años. ¿Tá? No es paciente de 45 años que es un sospechoso de cierre, le saco el cristalino claro. Ahí no hay evidencia que te avale. Si pasa algo, bueno, no sé. Entonces, bueno, la decisión por supuesto depende del paciente. Ahora, si después de la FACO la presión no baja, ¿qué pasó? Yo le hice la FACO, no pasó. Bueno, puede pasar dos cosas. O no abrió el ángulo, y ahí hay que ver, porque capaz que no abrió porque tiene sinequias, y por eso sigue con la presión alta y el ángulo cerrado, o era un iris plató, y solamente sabemos muy bien que con solamente sacar el cristalino en un iris plató no alcanza. O sí abrió, pero estuvo cerrado tanto tiempo que se terminó dañando, entonces ya hay una disfunción trabecular, entonces por más que yo lo abra, ese trabéculo ya no funciona y la presión no baja. ¿Sí? Entonces, el objetivo del tratamiento de esta enfermedad es evitar llegar a estas etapas en la cual el nervio a simple vista parece como medio inocentón, pero hay un rechazo nasal de vasos, hay atrofia peripapilar y hay un notch que se está formando ahí abajo. Es evitar llegar a
la etapa final de esta enfermedad, que es el glaucoma. Acuérdense que al principio solamente voy a tener un cierre angular aposicional, que si lo dejo progresar voy a llegar a un cierre angular primario, y si lo dejo llegar a la etapa final, va a llegar a un glaucoma. Recuerden que probablemente, como les decía, el glaucoma primario angular cerrado debe ser de los únicos glaucomas que podemos prevenir. Muchas gracias.